Bueno, ahora vamos a explicar el módulo electrónico de nuestro proyecto, que es un holter con compatibilidad con una aplicación móvil. Entonces, lo primero que tenemos en esta parte del módulo electrónico es la batería, que nosotros decidimos utilizar una batería de litio de 5 voltios que va a ser recargable. Entonces, pues ahí simplemente tenemos que son los 5 voltios que van a entrar a alimentar al resto del circuito. Luego seguimos con la otra etapa. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a usar un integrado que es el AD8232 para obtener las señales, pero debido a que Proteus no lo tiene, entonces lo hicimos de manera analógica y tenemos que tener en cuenta que lo vamos a hacer con 3 derivadas que van a estar fijas y una que va a ser variable que se puede escoger. Y los valores fueron extraídos de una tesis para poder visualizar las ondas. Entonces, bueno, como ya había dicho, necesitábamos era como reconstruir este integrado. Entonces, lo primero que podemos observar es que hay un restador que básicamente vendría siendo como el INA, y tenemos también una parte de filtrado. Todo esto, como digo, estamos simulando el integrado, y por último tenemos una etapa de señal DC para subirla y que los datos no se nos alteren. También tenemos, se pueden ver unos multiplexadores, y esto es para la derivada que les digo que puede ser variable. Así nosotros podemos escoger las entradas y asimismo va a variar la salida, que este es el que se va a poder escoger en la aplicación móvil, que luego se les mostrará. Listo. Siguiendo con la parte de la adquisición. Entonces tenemos nuestros 4 pines de entrada. La D que podemos ver es la variable de las que les acabé de hablar, y tenemos pues de 1, de 2 y de 3, las otras 3 derivadas que están fijas. Escogimos un Arduino Nano debido a su tamaño, ya que pues el holter queremos que sea lo más liviano, lo más compacto posible, y porque pues cumple con todos los requerimientos que necesitamos para que nuestro sistema funcione. Tenemos una parte serial, la cual se comunica por medio de un COM virtual a la aplicación donde se van a enviar los datos. Bueno, continuando con la parte del módulo eléctrico, como mencionaba mi compañera anteriormente, tenemos una parte de comunicación serial. Esta se pretende hacer para poder comunicarse con un módulo Wi-Fi, el cual también se simuló. Entonces, pues este COM virtual se simula gracias a la aplicación Virtual Serial Port Emulator, donde nosotros podemos seleccionar el CON al cual decidimos utilizar. Entonces, en este caso tenemos el CON 1 y emulamos el baud rate para poder generar una correcta comunicación. Entonces, pues esto se activa. También quería mencionar la parte del almacenamiento de la tarjeta SD. Entonces, pues en este caso tenemos una comunicación tipo SPI, donde el maestro viene siendo el Arduino, y este tiene los pines de reloj, el cual corresponde al pin 13, el cual pues va a ser el guía para el envío de esta información. Tenemos el pin 12 y el pin 11. El pin 12 es correspondiente a los datos de salida, el pin 12 a los datos de entrada. Y por último tenemos un pin 10, que es el que se activa para que se dé la comunicación o no. Entonces también tenemos estos LEDs, los cuales nos indican si se está transmitiendo o no información hacia la SD. Aquí tenemos la parte de la SD, la cual también nos la genera Proteus, pero nosotros la simulamos por medio de un programa que más adelante se le explicará en sí el funcionamiento del programa y demás. Pero básicamente su configuración es a partir de un archivo tipo IMA o imagen, donde se puede almacenar los datos. Básicamente lo que hace esta aplicación es crear una partición del disco duro para poder almacenar información, algo que pues se hace
con la memoria, que en sí es como un dispositivo en el cual se puede almacenar la información, pero extraíble. Entonces en este caso tomamos parte de esa capacidad de almacenamiento del computador para poder almacenar los datos de CG que están llegando al Arduino. Entonces a continuación les explicaremos cómo funciona el código y la parte del programa de almacenamiento para la SD. Bueno, entonces ahora continuando se va a explicar el programa que se utiliza para hacer la partición. Se llama WinImagen. Entonces uno le da clic y él pues da la opción de crear una partición como se mencionó anteriormente, y pues en nuestro caso la partición la colocamos como módulo SD. Entonces ya aquí empezamos o entramos a la parte del módulo de software, como se mencionó en el título. Entonces pues tenemos la simulación del módulo ESP88266 que simula al módulo Wi-Fi físico, ¿ya? Entonces este está en código Python, y también tenemos el código Arduino, el cual se le mostrará a continuación. Bueno, entonces el código básicamente para su correcto funcionamiento se implementaron 3 librerías, que fue la TimerOne, la SPI y la SD propias de Arduino. Entonces pues se declaran unas variables, inSelector, myFile, que va a ser el nombre escogido pues del documento, pero pues del documento a lo largo del código, ¿vale? Pero ese no es el nombre que se tiene de la tarjeta o del formato o archivo donde se guarda la información. Entonces tenemos aquí unos enteros, canal 1, canal 11, 12 y 13, el float D, D1, D2 y D3, que son correspondientes a los pines que se mostraron en la parte electrónica y a cada una de sus derivadas. Entonces pues se inicializa una función, se inicializa el setup, perdón, donde pues se escoge una frecuencia de muestreo de 200 microsegundos. Entonces pues se hace uso de un timer, que en este caso el timer 1, por medio de esta función TimerOne, y pues este va a generar la interrupción cada 200 microsegundos, y va a ir a la función muestreo. La comunicación serial se va a hacer a partir de 9600 baudios, y se coloca el pin 2, 3, 4 y 8 como salida, pero estos son referentes a la parte de la multiplexación, y a la parte de transmisión para indicar si se transmite o no hacia la SD, junto con estos pines 9 y 10. Bueno, después tenemos a un ciclo, un condicional, donde nos indica que si se puede, si hay comunicación con ese dispositivo, ese módulo SD, se prenda el LED 9. Después pasamos al void loop, donde pues se ejecuta continuamente de manera infinita, y pues aquí tenemos lo que se lee de ese puerto serial que se transmite, ¿ya? Entonces pues tenemos una variable que se llama selector, que va a ser lo que se está leyendo. Ese selector se va a pasar por cada uno de estos 3 casos, donde va a afectar directamente a los pines 2, 3 y 4 para modificar la derivada que uno desea ver en la aplicación, ¿ya? Por eso tenemos aquí derivada 2, derivada 3, y procedemos ya al void muestreo, ¿ya? Esta función, como se mencionaba arriba, es la que se va a ejecutar cada 200 microsegundos. Entonces lo primero que va a hacer, va a leer el canal analógico 0, el 1, el 2 y el 3, recordando que este 2 es ay, se me fue la paloma. 3. Recordando que el canal A0 es donde va a llegar esa derivada variable para mostrar en la aplicación móvil. Estos valores de A1, A2 y A3 ya son fijos y si son correspondientes a las derivadas, como se muestra aquí en esa parte del código.
Después se hace un pequeño retraso para estabilizar todas las señales y se imprime serialmente por el puerto D. Y se hace el llamado a la función sdcar. Esta función sdcar lo que hace es coge la variable myFile, la abre la variable y le dice que por favor al módulo sd abra o cree un archivo llamado registro.txt. Este nombre, como lo recalco muy bien, puede ser un archivo que ya esté creado o uno que se vaya a crear. Después, si myFile se está dando esa comunicación, pues por favor envíele la información de la derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3, las cuales se van a almacenar en este archivo registro.txt. Se cierra esta comunicación que se abrió, y si no se da, pues se tiene que alumbrar el pin 8. Entonces básicamente en esto consiste el código creado en Arduino. Bueno, entonces ahora ya continuando con la parte del módulo ESP8266, este código se hizo en Python, pero simula exactamente el comportamiento que tiene ese dispositivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hace una lectura serial y el dispositivo efectivamente se comunica serialmente con el Arduino y se transmite hacia la nube con protocolos TCP, los cuales hace cuando hace uso de la librería de nombre PyRebase, ¿ok? Entonces pues primero se configuran los parámetros con los que se da la comunicación serial, se le pasan la información de la aplicación creada en Firebase y después se inicializa una función la cual va a hacer referencia a todo lo que tenga que ver con esa base de datos. Entonces pues primero se crea una variable la cual va a ser de puros ceros y va a tener un tamaño de 50, ¿ya? Esto para almacenar los valores que se leen serialmente. Entonces pues se crea un ciclo for que se va a ejecutar 2 veces, pero realmente pues el objetivo es que se ejecute infinitamente para poder que muestre ese puerto serial y pues lo haga hasta que se acabe la batería del dispositivo o se acabe pues el examen propiamente dicho. Entonces este for por dentro del ciclo grande consiste básicamente en un retardo y después en la lectura del pin serial, y se hace la conversión de digital que viene esos bits a valores ya reales con los que se están obteniendo esa señal. Entonces esto se almacena en un vector, son 50 muestras. Entonces esas 50 muestras se hacen ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que posteriormente cuando se envíen esa información a la base de datos de esos 50 datos pueda de manera correcta ser leídos por la red neuronal o el artificio inteligente para poder calcular alguna arritmia, ¿ya? Entonces todo esto se almacena en este vector, los 50 datos. Después se van a transmitir esos 50 datos a la base de datos Firebase. Entonces pues se hace una transformación de una variable que vendría siendo esta variable de aquí, propia del ciclo. Después esta variable f me va a decir la posición de ese vector donde se almacenaron los datos, y vamos a concatenar el nombre de voltaje con el número del ciclo del ciclo, pues el valor que se esté corriendo, es decir, si es 1 la primera iteración va a colocar un 1 acá, si es 2 la segunda iteración va a colocar acá un 2. Entonces eso se va a ir almacenando en esa base de datos. Después este valor GG corresponde a ese valor que se toma de esa parte, de esa lectura serial en esa posición de ese vector. Entonces así sucesivamente se va almacenando voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4
en la base de datos con su correspondiente valor de la lectura del puerto serial. Cabe resaltar que cada vez que se hace este ciclo se muestrea un valor de la base de datos que viene siendo el valor de la derivada. ¿Esto con qué finalidad? Con que si ese valor cambia, afecte y se envíe serialmente hacia el Arduino para que a su vez ese Arduino modifique sus pines digitales y cambie el valor de la derivada variable, ¿ya? Entonces, pues aquí tenemos la lectura por medio de ese comando get del hijo usuario, del hijo de ese usuario llamado derivada, ya que pues FireBase funciona a partir de nodos y de hijos, ¿ya? Entonces pues básicamente en eso consiste el código en Python, y pues claramente se cierra la comunicación serial para evitar daños al puerto cuando se acabe pues todo este proceso. Bueno, ya con la finalidad de ejemplificar más lo que se explicó en el código Python, voy a mostrarles la base de datos. Esta base de datos tiene como nodo madre Holter 2020, tiene usuario 1 como hijo. Entonces este usuario pues se va a crear, valga la redundancia, para cada tipo de persona que ingrese o cree un programa muy similar. Ve, es un programa muy similar. Dios. Bueno, entonces con la finalidad de ejemplificar lo explicado en el código de Python con respecto a la base de datos, se muestra aquí la base de datos. La base de datos tiene nombre Holter 2020 y pues se procede a crear los usuarios. El usuario pues va a ser para cada persona que quiera tener una aplicación similar, pues se va a crear un usuario 1, usuario 2 y así sucesivamente. Después se tiene la parte del hijo derivada, donde se va a cambiar 2, o puede ser 1, o puede ser 3, y esto va a hacer que pues, esa lectura cambie bueno, pues se le da este valor y haga que cambie la derivada pues que se escoja por medio del Arduino. Y pues aquí tenemos el voltaje, ya, el valor del voltaje y el voltaje 1, 2, 3 que les iba mencionando pues anteriormente. Y pues se va a refrescar cada 50 veces. Entonces aquí más adelante cuando se corra la simulación se va a explicar cómo cambia voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y se van almacenando los datos. Bueno, entonces ya pasamos a la parte de la aplicación móvil. Entonces pues lo primero que se hace es programar el ActiveItMain. Ese ActiveItMain pues tiene los 3 botones de 1, de 2 y de 3, los cuales van a cambiar esta derivada a 1, 2 o 3 y la gráfica. Ya, entonces pues este código tiene, se importaron básicamente dos librerías, las cuales es FireBase, haciendo referencia pues a la base de datos, y GGO64, que permite hacer gráficos en aplicaciones móviles. Ya, entonces pues se crean las instancias asociadas a esa base de datos y las variables asociadas a esa gráfica que se va a hacer. Ya se crean los botones y después se hace esa asociación de los botones al main XML, ya el gráfico o la interfaz pues que se mostró anteriormente. Entonces pues eso hace referencia también al modelo vista controlador que se tiene para programación. Entonces donde básicamente esto hace referencia a la vista y esta es la parte o el código interno de tipo controlador. Entonces pues tenemos ya las instancias de la librería GraphView para poder graficar estos datos en la aplicación móvil. Entonces aquí se organizan las configuraciones, que queremos que tenga título SG12 derivaciones, que sea de color azul, que el tamaño sea 50, que tenga los límites de los ejes, y pues básicamente esas son como las configuraciones que se optaron, y después se crean, se asocian esos botones ya creados a el envío de la base de datos para que sea directamente al hijo tipo derivada y que lo cambie a 1, 2 o 3, ya, dependiendo de cuando se haga clic en ese botón.
Después creamos hilos siguiendo pues la programación para aplicaciones, el ciclo de vida de la aplicación para programación, para aplicaciones móviles, donde pues se tiene que crear sí o sí un hilo para poder que se lea constantemente la base de datos y se muestre la gráfica, ¿ya? Por último, se hace un corrimiento como un tipo de ventana de la gráfica para que se vea correctamente, ¿ya? Y pues en esta parte se finaliza ya el hilo y a continuación se va a mostrar el funcionamiento general de todo esta parte de este módulo junto con la parte del módulo electrónico. Bueno, debido a que el proceso es para pues mostrar que su funcionamiento es correcto, es muy engorroso, entonces vamos a mostrarle en sí los resultados que se tienen de este holder, ¿ya? Entonces pues estos son los resultados que se obtienen al enviar los datos serialmente del holder, ¿ya? Este es el formato, estos son los datos que se obtienen para la SD, ¿ya? Entonces este es el funcionamiento de la aplicación. Aquí se ve una derivada. Pues falta organizar un poco el zoom que se tenga de la aplicación, pero pues se corrobora de que sí está saliendo la derivada. Para la detección de arritmias se utiliza un método que es la regresión logística, en el cual vamos a explicar el proceso que se llevó a cabo. Primeramente se instala la librería de Cagwell que nos va a permitir que se importe el dataset directamente de la página sin necesidad de descargarlo. Esto se realiza a través de estos comandos, donde posteriormente lo que vamos a realizar es una conexión con nuestro Drive, que es donde vamos a almacenar el dataset que hemos importado. Posteriormente a esto, creamos los directorios donde se va a alojar nuestro dataset para poder ser usado en el método de regresión logística. En esta parte importamos la librería zip-file, la que nos va a permitir descomprimir el archivo que proviene directamente de Cagwell, que está en un archivo .zip. Esto nos lo va a descomprimir en una carpeta y luego el directorio lo llevamos en donde este se ha descomprimido para su posterior análisis. Luego importamos la librería de pandas, la cual nos va a permitir hacer una lectura del archivo, que es un .csv, y este lo llamamos como data arrhythmia, y es el dataset que podemos visualizar aquí. Este dataset tiene 452 instancias y 280 atributos. De los 280 atributos se van a eliminar algunos que no son de gran importancia para nuestro trabajo. Esto lo eliminamos a través de los comandos .drop para poder dejar los atributos que son de gran relevancia. También nos encontramos que había un valor faltante, pero habían dos pacientes que tenían edad, sexo, altura y peso similar, por lo tanto se recurrió a reemplazar la frecuencia cardíaca por el de este paciente que era muy similar. En esta fase se importan las librerías de NumPy y de sklearn para realizar la normalización de la entrada. Aquí se toman también los vectores, o se crean los vectores de entrada y los vectores de salida. Los vectores de entrada son los atributos de las columnas 1 a la 9,
y el vector de salida, que es el que contiene las clases, las clases que van a realizar, donde están clasificadas los diferentes tipos de arritmias, que es la columna número 10. En esta parte realizamos la división del dataset. Se realiza una división de 70-30, donde el 70% de los datos del dataset son destinados al entrenamiento y el 30% para el testeo. Y aquí podemos observar las características de estos arreglos, donde el X-Train tiene 316 instancias con sus 8 atributos que escogieron inicialmente. El Y-Train tiene sus 316 instancias con sus clases correspondientes, y lo mismo corresponde para el X-Test y el Y-Test. En esta parte se procede a realizar el entrenamiento del modelo a través de las librerías de Scikit-learn por medio de las funciones de Logistic Regression. Antes de realizar el entrenamiento del modelo, se realiza una normalización de la salida, la cual contiene las clases. Luego de esto se realiza la creación del modelo, que va a tener máximo 1000 interacciones, y posteriormente a esto se realiza el entrenamiento. En esta parte, con las librerías de Matplotlib y las de Scikit-learn, vamos a poder plotear las matrices de confusión, las cuales también van a permitir que observemos la precisión que ha obtenido el modelo. En este caso, para la parte de entrenamiento se obtiene una precisión del 60%. Podemos notar que presenta algunos inconvenientes que más adelante vamos a comentar el porqué de esto. Y en esta fase tenemos los datos correspondientes al testeo, donde el modelo nos da una precisión del 54% y su respectiva matriz de confusión. Entonces, la baja precisión de este modelo se debe en primera instancia por el dataset, el cual presenta un inconveniente, y es que más de la mitad de sus instancias corresponden a la clase normal, y son muy pocas las instancias que están distribuidas entre los diferentes tipos de arritmia. Y esto pues está afectando también en la clasificación por parte de este modelo. Otro factor también que se está trabajando es en la normalización efectiva o correcta de la salida de las clases, para que se dé una adecuada clasificación. Bueno, como mencionó mi compañero Juan José, nosotros estuvimos trabajando con una base de datos que descargamos de Kaggle, y Juan José, pues bueno, le aplicamos dos técnicas de Machine Learning. Una fue la que mencionó Juan, que era la de regresión logística, y también encontramos otra que podríamos aplicar que se llama Gaussian Naive Bayes. Entonces, hicimos lo mismo, utilizamos la opción de Scikit-learn de Train Test Split para dividir la base de datos en 60% para Train, 20% para Test y 20% de validación. Entonces, al correr esto de aquí, obtuvimos estas métricas. Entonces tenemos aquí la matriz de confusión. Como podemos ver aquí, la diagonal no está bien todavía. Hay varios errores, y por eso la accuracy nos da tan bajo, nos da en 0,46. Entonces también tenemos que seguir mejorándole a esto, ver si de pronto la normalización no está bien hecha, o no sé, o las clases están desbalanceadas y por eso es que no se entrena bien. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando con esta base de datos, aunque igual tenemos otra opción de base de datos, que es la del MIT. Entonces aquí vamos a mostrar dos notebooks que creamos.
utilizando la base de datos del MIT. Aquí estamos utilizando la base de datos original descargada de Fisionet. Entonces, como podemos ver, cada uno de los archivos tiene 4 archivos. Entonces, pero los que vamos a utilizar son este de ATR y HEA. Este de ATR trae consigo las anotaciones de los doctores y el HEA es el que trae el registro de la señal. Entonces, para visualizar esta base de datos necesitamos instalar esta librería que se llama Waveform Database. Entonces, con ella se puede visualizar, se pueden extraer características y se puede procesar la señal también. Entonces, importamos estas librerías útiles. Este es súper importante, se llama Processing y hace parte de la librería WFD y sirve para calcular la frecuencia cardíaca o para encontrar los picos en las señales, para encontrar el complejo QRS y para otras funciones que son útiles para esta parte del proyecto. También utilizamos esta librería OS que sirve para ver, es como para recorrer listas y directorios. Entonces, ahorita lo vamos a utilizar. Pandas, pues que es para ver datos en tablas y pues Matplotlib para graficar. Entonces, aquí lo que hicimos fue crear este path donde está la base de datos. Luego se crearon 2 listas, una en la que se va a guardar los archivos que terminan en .HEA, que son los registros, y en el otro se van a guardar los archivos que terminan en .ATR, que son las anotaciones. Entonces, para hacer eso, se hace este ciclo en el que se va a ir recorriendo este directorio y cuando en cada iteración, si el archivo termina en este formato .HEA, entonces se lo va a añadir o adjuntar a esta lista de F1 que definimos acá arriba. Y lo mismo sucede acá, solo que la diferencia es que el archivo va a terminar en .ATR, entonces se lo va a adjuntar a esta lista de F2. Posteriormente, se convierten esas listas en data frames para poder visualizarlos de mejor manera. Entonces, aquí, como se puede observar de F1, me guarda los archivos de los registros en orden. Además, me los organiza de menor a mayor o de forma ascendente. Aquí utilizamos esta función de sort values porque cuando imprimíamos este data frame de aquí, salían desordenados los datos y no había como una correspondencia aquí entre el archivo 100, el registro 100 y sus anotaciones. Entonces tuvimos que arreglarlos y ahí ya nos da de esta manera, organizado. 100, 101, 102, 103, así como sale acá arriba. Luego hicimos una prueba con un solo registro, entonces lo imprimimos y aquí se puede observar. Las estrellas son donde hay anotaciones que pues, pueden ser como normal, casi siempre es normal, o si tienen alguna anomalía, pues salen acá en los comentarios. Entonces aquí pues se mira esto. Y posterior a eso, lo que hicimos fue normalizar esa señal, sacándole la media y la desviación estándar, y pues luego lo normalizamos restándole a la señal la media y dividiéndola por su desviación estándar. Y luego con el módulo que les comentaba, que era de processing, se utilizó una función para detectar el complejo QRS de la señal, y entonces aquí él me dice cuántos picos hay. Entonces son 26 en 6.000 muestras, que eso es algo que no mencioné acá arriba. Uno aquí define cuántas muestras se van a plotear. Entonces, en total, cada registro tiene 650.000 muestras. Entonces, si se plotean todas ellas, no se van a poder ver. Entonces, por eso se le disminuyó, en este caso, a 6.000 para poder apreciar. Sin embargo, este dato del número de muestras está
lo estamos analizando para saber cuál es el adecuado y que con ese número de muestras que se puedan observar aquí, se pueda calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, volviendo aquí en 6.000 muestras, obtenemos 26 picos. Y aquí me dice la ubicación, o sea, dónde encuentra cada pico. Entonces, lo que queremos hacer con esto es ver o sea, sacar el intervalo RR y con él calcular pues la frecuencia cardíaca. Y ya, eso por este lado, pero hay otra base de datos, o sea, es la misma base de datos del MIT, pero esta la descargamos de Kaggle, y la diferencia es que sus archivos no están así como los anteriores, sino que vienen los registros en archivos.csv y las anotaciones en archivos.txt. Entonces también estuvimos analizando esta base de datos porque quizá sea mejor pues como para entenderla y para manejarla, para procesarla. Entonces aquí están los registros con sus respectivas anotaciones. Y como podemos observar aquí, la diferencia con la anterior es que las anotaciones están de esta manera, como en columnas, y están casi que por cada segundo, ¿sí? Entonces, en cada segundo están las anotaciones que veíamos, como acá en las estrellas. Entonces aquí dice, y si ven alguna anomalía diferente, entonces la escriben aquí como otro comentario auxiliar. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que comentó que tenía fibrilación auricular, y así tiene varios comentarios diferentes. Entonces, esta base de datos también nos sirve para analizarla de otra manera, y la queremos implementar en una red neuronal convolucional. Eso.